Muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos una vez más en el domingo 18º del tiempo ordinario. No sea malito, si se puede retirar su gorra, por favor. Sí, gracias. Qué amable. Muy bien. Estamos ya en el domingo 18, 18º del tiempo ordinario. Y yo no sé si se acuerdan de hace 8 días que hablábamos de este verbo orar. ¿Cómo se dice en griego? ¿Se acuerdan? Porque hoy vamos a ver otra palabra que aparece en la Sagrada Escritura. No vale gorro. Orar en griego se dice proseuchomai. ¿Cómo? Proseuchomai, que se derivaba de las raíces pros, que es, de ahí viene la procesión, ir hacia, caminar hacia, o inclusive tiene la connotación de intercambio. Y euseuchomai, que es pensamientos, sueños. Por lo tanto, orar es compartir sueños, pensamientos. ¿Con quién? Con el dador de la vida, que es Dios. Con Él nos comunicamos y lo conocemos. Hoy aprenderemos otra expresión de la Sagrada Escritura que aparece en este texto del Eclesiastés, o el libro de Cogelet, que se piensa que lo escribió. Se cree que lo habrá escrito Salomón, pero aparece como el predicador, Cogelet. Y es un hombre, el que escribe, ya seguramente anciano, en años de avanzada edad ya. No es un jovencito, es una persona que ha recorrido la vida. Es alguien que ha observado la vida, la existencia, la naturaleza, el universo. Alguien que quizá lo ha tenido todo, pero que en estos años se ha puesto a ver que en realidad todo es vana ilusión, como dice el texto en el versículo 2 del capítulo 1 del libro del Eclesiastés, que dice: vanidad de vanidades. ¿Cómo? Vanidad de vanidades. Todo es vana ilusión. Y ahí la palabreja es este sustantivo vanidad, que en el hebreo se lee como Hebel. ¿Cómo? Hebel. Con Hebel. ¿Cómo? Hebel. Y Hebel, cuando tú vas a buscar en el diccionario esta expresión del libro del Cogelet, del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, te encontrarás que Hebel quiere decir humo, quiere decir vapor. Es decir, fíjate, lo que está diciendo el autor sagrado es que el ser humano se afana en esta vida por la vanidad, es decir, por el humo. Y el humo, como el incensario ahora, ¿dónde está? Ya se desvaneció. Me impacta, huele, tiene un olor aromático. Sin embargo, se difuminó, se esfumó, lo dejé de ver y lo dejé de oler. Ya no está, ya no existe. Y lo que está viendo el autor sagrado es que la vida del hombre es así, que no nos damos cuenta, que una vida sin Dios es vanitas vanitatis, vanidad de vanidades, es humo, es vapor, se va, se esfuma. Y que muchas veces ponemos todos nuestros sentidos en el humo, en el vapor,
en lo que se va. Y no es que esté mal, está muy bien que yo me preocupe por mí, por mi vida, por mi casa, por mi familia. Está bien que yo quiera tener buenas calificaciones. Está bien que yo quiera tener una mejor vida, una casa, un coche. Está muy bien. Pero si solo mis sentidos se enfocan en eso, el autor me está diciendo, todo entonces es vana ilusión. Dice el texto, versículos más adelante, que entonces mi vida estará colocada bajo el sol, nada más, en esa vida intrascendente que se va, que se esfuma. En ese sentido, ¿cuántas veces tú y yo, tú que me estás viendo y escuchando, cuántas veces hemos colocado nuestra existencia solo en lo vano, en lo que se va, en lo que se esfuma? Un día se va a ir, un día se va a esfumar, un día no va a estar. Y yo no sé si no has caído en la cuenta que un día te vas a morir, un día morirás. Fíjense, dice ya después el Evangelio, ¿no? Habla de este hombre que quiere construir un granero más grande y le dice el Señor que te vas, esta noche te vas a morir. ¿Y de quién? ¿A quién se le van a quedar tus cosas, tus bienes? En ese sentido, fíjense que conozco la historia de alguien que construyó un patrimonio para su familia, o eso pensaba él. Eso pensaba él, que estaba construyendo un patrimonio para su familia. Y entonces tenía 2 hijos. Y resulta que construyó y trabajó para construir su patrimonio para su familia, su esposa, sus hijos. Pero un día se murió y todo ese patrimonio se le quedó a la viuda. Y la viuda, un día, en un momento de ser tu propia historia, me afano en estar construyendo. Toda mi mirada está en los bienes, en las cosas, en el querer superarme. Estudio idiomas, estudio una licenciatura, una maestría, quizá un doctorado. Construyo. Vanitas vanitatis. Todo es vanidad. Todo es humo, se irá, se esfuma. En todo queda bajo el sol, en esa mirada intrascendente que al morir se va todo. ¿Quedó clarísimo? ¿Cómo entonces tendría que ser nuestra mirada como cristianos? San Pablo a los Colosenses nos da la respuesta. ¿Se acuerdan qué dice San Pablo? Dice San Pablo a los Colosenses: coloquen su mirada en los bienes de arriba, no en los que están bajo el sol, no en las cosas meramente intrascendentes, vanas, que se evaporan, se van como el humo, que hoy lo tengo y mañana ya no, sino en las cosas trascendentes, las que valen verdaderamente la pena en la eternidad. ¿Y dónde están las cosas de arriba? O más bien, ¿en quiénes están las cosas de arriba? En Dios. Y ojo, no estoy diciendo
que no ponga mi mirada en mi casa, en mi estudio, en mi matrimonio, en las cosas. Claro que las tengo que poner, claro que tengo que ser mejor, claro que tengo que estudiar y trabajar, pero con la mirada en las cosas trascendentes, es decir, mi mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, en Él, no en el Hebel, sino en el proseujomai que vimos hace 8 días. Ese intercambio con el ser subsistente, con la existencia misma que es Dios. ¿Me expliqué? Es así que yo te lo pregunto y me lo pregunto: ¿en quién estás poniendo tu mirada? Y lo digo porque yo no dudo, como el autor Cogelet del Eclesiastés, pues era un hombre ya viejo, traqueteado, como muchos sabemos aquí. Pero yo te lo pregunto a ti, que eres joven, que el peso de los años todavía no te llega, que estás aquí. Yo te pregunto a ti, joven, ¿en dónde estás poniendo solamente tu mirada? Tal vez la estés colocando en el humo. Un día no va a estar, un día se difuminará, se desaparece. Por eso dice San Pablo: pon tu mirada en las cosas de arriba, en Cristo, y culmina diciendo: en Él que es todo en todos, en Él que es todo en todos, según el texto de la segunda lectura a los Colosenses que hemos escuchado hoy, en el trascendente. Un favor, ahí está don Ale. Es que se estacionó un carro que creo que tiene todo su sonido. A ver si nos hacen favor de ir a bajarle tantito, por favor, que sí se escucha y rebota todo el sonido. Muy bien. Y para concluir la tercera idea, fíjense cómo Jesús nos va diciendo que la vida del hombre, escuchen, la vida del hombre, Evangelio de Lucas capítulo 12, que hemos escuchado el día de hoy, la vida del hombre no depende en las riquezas que posea. Tu vida no depende en los bienes que tengas, no depende en eso, de eso. Qué bueno que los puedo tener. Fíjense, y nos da una hermosa parábola que comienza diciendo que un hombre tenía una gran cosecha y no tenía dónde guardar esa gran cosecha. Sus graneros eran pequeños, sin embargo no cabía. Por eso entró en un monólogo hablándose a sí mismo y dijo: ya mi cosecha no cabe en este granero, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar ese granero y me voy a construir uno más grande. Y no quiso. Bueno, y dijo, pues, es que se estacionó enfrente a desayunar ahí y pues puso su carro con todo el sonido, y muy amablemente le fuimos a decir que le bajara por favor a su sonido, pero el muy insensato dice que le importa un comino y no le quiso bajar. Bueno, que Dios lo guarde. Y bueno, dice la parábola que empezó a hablar a sí mismo y dijo: ¿no le podremos hablar a la patrulla? A ver, por favor, ayúdanos, que nos hagan favor de, a ver si a él de la patrulla le dice que no. Muy bien. Resulta que en la parábola va
hace un monólogo y dice, me voy a construir unos graneros más grandes. Y Dios interrumpe su monólogo y dice, insensato, esta noche te vas a morir. ¿En dónde radica la insensatez de este hombre? ¿En que era rico? ¿En que quería vivir bien, tener una casa? No. La insensatez de este hombre radicó en la avaricia, en que su mirada en los bienes intrascendentes, en lo que está bajo el sol. En eso radica la insensatez. No el querer tener bienes, no en el tener riquezas, no en el tener un carro y tener sonido, no. La insensatez radica en la necedad y en la terquedad, en poner mi mirada solo en lo intrascendente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido insensatos? ¿Cuántas veces tú y yo colocamos insensatamente nuestra mirada solo en lo que se evapora, en el humo, en el Hebel? Hoy, mis queridos hermanos, vayamos a casa con estas tres ideas. La primera, ¿cuántas veces estoy poniendo mi mirada en lo intrascendente, en el humo, en lo que se evapora? Dos, San Pablo nos dice que nuestra mirada tendrá que estar en las cosas de arriba, en lo trascendente, en lo que vale la pena, en lo que me dará plenitud de alegría, felicidad plena, en el que es todo en todos y solamente puede ser en Cristo Jesús. Y tercero, muchas veces tú y yo hemos sido insensatos, queriendo colocar esa mirada en las cosas bajo el sol y no en las que duran para siempre. Que el Señor, a la luz de su palabra, nos ayude a colocar esa mirada en las cosas de arriba. Que el Señor nos abrace y nos fortalezca siempre con su misericordia. Que la intercesión de María siempre nos acompañe.